a abrir nuestras Biblias en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Capítulo 1, vamos a desarrollar desde el versículo 11 al 14, mientras usted búsquelo, por favor. El Señor bendiga la clase de niños. Ellos van a su espacio para también tener cierta base de su fe. Qué importante la formación. Vamos a continuar. ¿Qué hemos estado desarrollando? ¿Qué hemos estado aprendiendo? Referente a la naturaleza y atributos de Dios. Eso hemos venido conversando. No sé cómo ha ido el análisis en el hogar, cómo ha sido el repaso. Es importante que usted, después de aquí, vaya y haga su repaso. ¿Cuántas veces lo puedo hacer, pastor? Todos los días. Todos los días. Repáselo. Vaya. Y busque ahí porque es necesario para su vida de fe. Justamente está lo que hoy día se nos enseñaba. Leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Me sigue, cierto? A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Palabra del Señor. Amén. Precioso el texto cuando vamos y profundizamos, ¿cierto?, en lo que tiene para decirnos. ¿Qué nos dice este texto referente a la naturaleza de Dios? ¿Qué nos puede enseñar referente, ¿cierto?, a lo que estamos estudiando? Sin duda mucho. Meditaba en el devocional que mientras una vida en desarrollo nos vaya pasando estas etapas, es imposible entonces que pueda llegar a buen término. Es imposible que pueda estar creciendo, como se dice en la vida de fe, si no va aplicando la palabra de Dios. Más cuando hoy día estamos expuestos y hemos sido afectados por la formación de una sociedad caída. Nacemos en un mundo caído y más encima, ¿cierto?, nos desarrollamos en distintas realidades sociales como también, ¿cierto?, ideológicas. Y eso lo conversábamos la semana con una sierva de Dios. Porque cada uno de nosotros, de una u otra manera, en el círculo familiar, primero, la primera base. Segundo, después el colegio, ¿cierto? Y en tercer lugar, la universidad o el instituto, si alguien no alcanzó a llegar allá. O la vida, el trabajo, donde nos empezamos a desenvolver. La sociedad en que crecemos. La corriente ideológica en la que nos desenvolvemos y desarrollamos. Y en eso también tiene que ver la vida cristiana. ¿Me sigue, cierto? Entonces, hay pensamientos, hay ideologías que vienen marcando nuestro carácter, nuestra forma, nuestra manera de conducirnos. Entonces, voy a pasar por lo cristiano, hay una idea religiosa que nos marcó, ¿cierto? Tradicional, a lo mejor dogmática, y ahí nos quedamos y ahí nadie nos saca de ahí. Y cuando algo se nos mueve de esa pieza, oiga, de ese puzzle, como se dice, algo se sale ahí, no está perfecto el cuadro, en fin. Y eso nos hace interpretar la fe. Pero también tenemos ideologías políticas, ideologías que van marcando una idea, ¿cierto?,
una tendencia de pensamiento, eso quiero decir. Y en la humanidad, desde el comienzo, ¿cierto?, de la historia eclesial, es que la iglesia ha venido siendo, ¿cierto?, una fuente también de recepción de muchas ideas y pensamientos. Porque ¿cómo vino usted a Cristo? Con una idea ya preconcebida. Usted vino ya a Cristo con una formación social, política. Usted viene ya con una idea. Ahora, mientras esa idea que usted trae de afuera no sea mudada, transformada, por eso el nuevo nacimiento es esencial en la vida de las personas que vienen a Cristo. Hoy día vemos muchos cristianos, pero muchos creyentes, pero pocos cristianos. Mucha gente que cree. Y en esa creencia, claro, aparece Cristo, aparece Dios ahí, todo, pero sigue siendo marcado, ¿cierto?, o limitado con su tendencia en la que creció. Entonces hay pensamientos marxistas, hay pensamientos, ¿cierto?, que hoy día comunistas, hay pensamientos hoy día, ¿cierto?, sociales de todo tipo. Voy a ser en esto abierto. Cada uno trae una tendencia. Mientras usted no suelte eso y no se centre en la persona de Cristo, usted tiene problemas para que se desarrolle su fe. Mientras usted no se encuentre con Cristo y con Cristo, ¿cierto?, ante su presencia, usted se pueda desnudar, vaciar de toda idea preconcebida referente a la vida, usted va a tener conflicto para desarrollar una vida de fe. No va a poder ser la persona que tiene que ser. Hoy día veo, y permítame esta libertad, veo políticos diciendo que creen en Cristo cuando tienen una ideología marcada, una tendencia humana, y que dicen que aman justicia cuando la justicia se contradice con la que dice la Escritura. Es peligroso eso. Es peligroso eso. Porque hoy día hay pensamientos, ideas, formas, ya, como dije, que están tan ahí en el ADN de las personas, entonces así quieren servir a Cristo, así quieren servir al Señor. Imposible. Imposible. Por eso tenemos que hoy día sincerarnos a la presencia de Dios. Tenemos que acercarnos a la presencia de Dios y soltar toda idea humana, cualquiera sea. Nombré algunas por decir. Pero hay muchas. Veo jóvenes con una tendencia, por ejemplo, hoy mismo, ¿cierto?, con esta idea de tribus urbanas. Jóvenes que adoran al Señor, pero con una apariencia de tribu urbana. ¿Pero qué tiene eso, pastor? Sin duda, nada del mundo te sirve para seguir a Cristo. Entonces, hay una idea marcada. Hay una idea que limita a la persona para encontrarse con el verdadero Dios. Conocer a este Dios en naturaleza y atributo me va a permitir entonces avanzar en esto, desarrollarme en esto. Por eso, papá, mamá, preocupémonos de los nuestros. Porque hoy día nuestros jóvenes se van a la universidad y ya se encontraron con una ideología atea, por ejemplo. Revolucionaria. Y así vienen después estas personas a ser parte de una congregación, voy a decir así, no de la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo es única. La iglesia de Cristo, lo dice el texto, dice que son gente lavada con la sangre de Jesucristo, transformados, regenerados, nuevas criaturas, dice la Biblia. Donde ya no hay raíz de un pasado, dice, todas las cosas son hechas nuevas. Lo pasado quedó atrás, lo viejo quedó atrás. Aquí es todo nuevo, pensamiento nuevo, vida nueva. Pero eso solo se va a desarrollar cuando entendemos al Dios que queremos servir. Cuando entonces este Dios me conceda todo lo que yo necesito para desenvolverme, y descansar entonces en todas sus promesas, entonces yo suelto todo lo demás.
La gente todavía, como no conoce a Dios, no suelta las tendencias. La gente no suelta lo que está atrás. No suelta, no suelta. Quiere seguir a Cristo, pero sigue con una idea. Una idea. Hay unos que son cristianos anarquistas, por ejemplo. ¡Qué terrible! Todo va marcando la vida de las personas cuando hay una ignorancia referente al Dios que decimos o queremos creer. Ahora, por lo mismo, preguntas, dos. Primero, dice, ¿para qué estudiar la naturaleza y atributos de Dios? Porque más de alguien va a preguntar. Más de alguien va a estar ahí, porque las redes sociales se prestan para todo. ¿Y para qué están estudiando esas cosas? ¿Qué les interesa a ustedes? Claro que me interesa. Necesito saber a qué Dios estoy sirviendo. Si no, voy a ser un ignorante referente al Dios que digo aleluya o gloria a Dios. O al Dios que supuestamente estoy alabando. Hay gente que hace muchas cosas. Dice la segunda pregunta, ¿esto le da sentido a nuestra vida de fe? Si yo estudio, si usted y yo juntos todos estudiamos la naturaleza de Dios, ¿le dará sentido a nuestra fe? No puedo avanzar si no conozco a Dios. Y al Dios único, al Dios con alta, como se dice, o con mayúscula. Porque todos los demás dioses con minúsculas son creaciones humanas. Eso dice el texto, eso dice la Biblia. Toda la idea de un Dios, ¿cierto?, que no es el Dios eterno, el Dios creador, el Dios sustentador de las cosas, es una idea falsa, una idea mentirosa. Solo querer manipular y engañar la vida, la mente, los corazones. Ahora, el estudio, por supuesto, lo pongo acá como creo que debe llevarnos entonces. El estudio de la naturaleza debería verse como el medio para conocer tan profundamente a Dios, de esta forma tan precisa, en la que podamos entonces tener una relación personal, genuina, cercana a Él, como decía el Señor en esta mañana en el devocional. Donde todo lo que expreso, todo lo que soy, entonces interprete a este Dios, interprete mi relación con Él, me haga dar pasos de fe a pesar de todas las circunstancias. Lo que sucede, amados, que como ignoro a este Dios, ignoro la vida. Quiero resultados ya, ahora. Mucha gente viene así a Dios. Quiere que Dios le responda a las peticiones, quiere que Dios le haga lo que está pidiendo conforme a su interés, pero no están ni ahí con conocer a ese Dios. Entonces usted y yo, si estamos acá, es porque necesitamos conocer al Dios que se nos ha revelado, a este Dios que se nos ha manifestado, para entonces yo tener una vida consecuente con esto. O si no, seré consecuente simplemente con una ideología. Entonces me parecería, fíjese que está todo marcado. Hay tendencia y todos se muestran iguales. Hay un montón de gente igual allá, igual acá, que sigue una idea. Pero seguidores de Dios, seguidores de Cristo, son pocos. Y me preocupa. Esto lo conversaba la semana. Me preocupa. Porque entonces, ¿cómo convencemos a los que están afuera? Yo hacía una reflexión. ¿Estaremos nosotros preparados, este grupito que está aquí nomás, y los que están en línea, los que nos siguen, estaremos preparados para conquistar un mundo que está caído en pecado? ¿Estaremos preparados para evangelizar en verdad? En un momento yo me frustraba, decía, Señor, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hacemos? Si en el contexto de lo que somos, de lo que nos conocemos, estaremos llegando al nivel de esa fe que el Señor nos decía en esta mañana para entonces ser el mismo siempre. En el contexto de la fe estoy hablando. Ser personas fieles, ser personas que están ahí jugándosela hasta el final, como se dice, quemando pestañas.
Porque para lo otro hay muchos. Para lo otro hay de sobra. Hay gente de sobra para pasarlo bien. Hay gente de sobra para hacer show. Hay gente de sobra para, mentir a la gente. Hay gente de sobra. Es más, anda gente en la calle anunciando un pseudo evangelio que no es evangelio, que no sé cómo lo hacen. No sé qué le impulsa a ser inclusive agresivo allá afuera. ¿Qué tendencia hay ahí en esa persona? Para ser agresivo con el pecador que no sabe, que es ignorante. ¿Entiende? Que la situación en la que está perdido, pero no sabe decírselo, sino que le enrostra, lo limita, lo estorba, lo agrede. Cuando en ningún momento la palabra del Señor agrede. Lo que hace, da una oportunidad para la humanidad, para los hombres, para que vengan a Dios. Cuando Dios no ha puesto barrera, fíjese que las tendencias ponen barrera. Entonces necesitamos nosotros estudiar. Necesitamos que este lugar sea un lugar justamente de preparación para luego ir, luego responder, luego llevar una palabra de esperanza. Entonces me preguntaba al Espíritu de Dios orando ahí, Señor, ¿cómo? Cuando veo 200 años y un poco más de evangelio aquí en Chile, cuando la gente, hace cualquier cosa menos cristianismo puro. Cristianismo puro, cuando digo así, sin tendencia, sin ideología, sin ideas sacadas para seguir el evangelio de Cristo. Porque dígame, ¿quién no ha querido para desarrollar el evangelio de Cristo crear ideas que no están en la Escritura? Es que hagamos así, pongamos luces, pongamos acá, pongamos allá, qué sé yo, pongámosle pantalla, pongámosle buena música. ¿Y Cristo dónde está? ¿Dónde está Cristo? Disfracemos a la gente, vistámoslas todos de un color, pongámosle, qué sé yo, cintita, yo recuerdo varias de estas cosas, ¿cierto? Pongámosle de todo eso. ¿Y el resultado? El cambio de vida, el desarrollo, el crecimiento, la fe en las personas. ¿Dónde? Es preocupante esto, hermano. Es delicado. Por lo tanto, amado, es como estar buscando una aguja en un pajar, como se dice. ¿Podremos cambiar 200 años de historia de evangelización? ¿Quién tuvo la culpa? Pero si tuvimos un avivamiento en 1909, y que histórico. ¿Y qué pasó? Cuando hoy día veo una división de congregaciones, cada cual quiere el podio, el lugar. Claro, a los meses, y usted viene de una línea esa. Claro, claro, y que esto era pecado aquí adentro, en las casas. Por ejemplo. Entonces, ¿cómo nos desenvolvemos si no tenemos un conocimiento? ¿Cómo me relaciono con Dios si no tengo un conocimiento? Necesito el conocimiento. Pero un conocimiento dirigido en base a la palabra del Señor. Por eso pongo acá, dice, cuidado con aquellos que dicen, yo creo ciegamente en Dios y no necesito nada más. Es la fe más falsa que puede existir. Es lo más peligroso, creer a ciegas. Yo no puedo creer a ciegas. Tengo que creer en base a conocimiento. Hay gente que dice, yo creo en Dios y yo le voy a servir a Dios ciegamente. Claro, y cuando tiene que pasar la prueba, como estaba ciego, no se dio cuenta que Dios le decía, tienes que moverte un poquito. Tienes que renunciar a esto otro. Entonces hay una confusión, hay una limitación, producto de la ausencia de conocimiento. Yo necesito saber del Dios que adoro, del Dios que sirvo, para no frustrarme, ¿cierto? Para no decaer, para no confundirme, para decir hoy día amén y mañana amén y mañana amén y al fin de la carrera, amén, Señor. Amén.
Si no, me voy a turbar. Solo se puede creer desde una postura de una fe bíblica. No existe en otro lugar donde usted pueda ganar fe. No es ciega o nacida del fanatismo, que además especula e ignora la verdad evidente. Yo no puedo no tener una fe fundamentada, ¿cierto?, en ideas humanas, en ideas, ¿cierto?, religiosas. No, necesito la Biblia, la palabra de Dios, libro amados por muchos y odiados por otros, aceptados por algunos e ignorados por otros. Yo necesito ser un hombre, ¿cierto?, que diga que tiene su fe en base a lo que Dios se ha mostrado aquí, lo que Él se ha revelado aquí. Esto me permitirá entonces tener una vida suficiente, una fe proveniente de Dios y no de ideas, no de mí, porque esa idea de que la fe nace de mí es antibíblica. La fe nace en Dios. Y cuando esta fe proviene de Dios en base al conocimiento, en base a las evidencias bíblicas que contienen ¿qué? Una historia, hay una geografía, hay uso, hay costumbre, hay tierras bíblicas, la arqueología, la antropología, etc. Por eso entonces voy a entender los pasajes, voy a entender la cultura, voy a entender por qué dice algunas cosas como, por ejemplo, que el hombre va a usar un tipo de ropa y la mujer otro tipo de ropa. Por decir algo. Hay mucho que se ha especulado. Dice el texto, Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿De dónde viene la fe? ¿Cuántos tienen fe acá? ¿Tiene fe? ¿Cuánto lee la Biblia? Tiene que hacer la pan de cada día. Tiene que instruirse. Entonces fe tiene que ver entonces con conocimiento. Fe entonces no es una simple emoción. Fe tiene que ver con un conocimiento acabado de lo que el Señor me muestra desde el primer libro al último libro de la palabra del Señor, conociendo, entendiendo todo lo que Él ha dicho referente a mi vida. Referente al plan, al propósito que Él tiene para con la humanidad. Ahora, muchos conceptos diferentes de deidad son sostenidos por aquellos que rechazan al Dios de las Escrituras. Por eso se especula, se dice mucho de Dios y se cae en errores, se cae en profundos errores porque no es el Dios de la Biblia, por favor, y tampoco nos dejemos estar por eso. Hay gente que está en estos lugares y habla de Dios, pero como lo ignoran, entonces ponen a Dios en cualquier lugar. Lo ponen en cualquier lugar. Lo ponen haciendo cosas que en verdad ni usted las puede hacer. Pregunto entonces, ¿cómo puede una oración o un párrafo de palabras humanas definir la esencia de Dios? ¿Puede usted definirlo? Si aprendíamos que tenemos un problema nosotros. ¿Y cuál es el problema del ser humano? Es que es un ser bien. ¿Y Dios es un ser? Entonces, ¿yo puedo comprender del todo a Dios? No lo puedo comprender. Entonces, ya tengo una barrera. Entonces, si tengo esa barrera, más encima, la ausencia de palabra de Dios, ¿cómo entonces me atrevo a hablar de Dios? ¿Cómo me atrevo a evangelizar? Mostrándole a la gente, ¿cierto?, una suerte de que no va a tener nunca más males, venga acá. Está como el que oferta eso, ¿cómo se dice? El charlatán, gracias. Venga nomás, aquí se le agarró los problemas. Llame ya también, claro. Todas esas cosas rápido, oiga, y apunte porque faltan 2 minutos para que se le acabe la oferta. Y ofrende luego, si no, se va al infierno. ¡Aleluya! Entonces, ¿cómo un ser humano va a interpretar
¿cierto? La naturaleza de Dios sí no tiene una relación profunda, no hay un estudio sistemático de lo que Dios ha hecho. Ahí, en esa búsqueda, por supuesto, bajo la unción del Espíritu Santo, ¿cómo lo logrará? En fin. Bueno, también la Sagrada Escritura nos enseña de que Dios es omnipotente, que quiere decir todopoderoso. Y en el griego, el Shaddai. ¿Qué conocemos del Dios omnipotente? ¿Qué sabemos del Dios todopoderoso? ¿Qué podemos entonces definir como el Shaddai? ¿Es Dios omnipotente según mi conocimiento? ¿Es Dios omnipotente según, cierto, mis ideas? Para poder entonces adorarlo en esa esencia. Aprendíamos que Él es espíritu. ¿Se acuerdan? Aprendíamos que Él se manifestó, cierto, como un Dios, pero en 3 personas. Aprendíamos que Él, cierto, se da a conocer, pero no todo, una parte, porque es peligroso todo. Bueno, Dios también es omnipotente. ¿Qué entiendo de esto? ¿Qué es lo que yo puedo entonces dar a conocer? Mire lo que dice Job. Job 22, del 23 al 26, dice, si te volvieres al omnipotente. Mire, solo esto es para animarle a usted. Amén. Serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra. Wow, esto es para lo de la prosperidad, ¿eh? Esto está bueno. Y como piedra de arroyo, de oro, de Orfir. Este es un lugar, eso hay una historia ahí. Era justamente de donde se trajo oro en el periodo de Salomón para construir el templo. Es supuestamente, cierto, es la imagen de lo que Dios está, cierto, mostrando en la plenitud de la sabiduría de Salomón. Pero es un oro especial. Dice, el Todopoderoso será tu defensa y tú tendrás plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Él es omnipotente. Aquel que entonces, al parecer, me presenta un mundo de oportunidad, un mundo real, de poder. ¿Qué significa? Que Dios es poderoso y capaz entonces de hacer cualquier cosa consecuente a su propia naturaleza. Si yo y usted nos acercamos a ese Dios de acuerdo a su naturaleza, entonces Él se manifiesta de acuerdo a su naturaleza. No puedo entonces restar, no puedo sacar nada de provecho si primero no le conozco. No le conozco en su esencia. No lo hago parte de la realidad de la vida, de fe que yo tengo en Él. Sé que frente a esto, en un mundo carente, en un mundo de necesidades, en un mundo de escasez, esto es lo más fabuloso que puede ocurrir, ¿o no? Pero está hablando de esa naturaleza, está hablando de lo que es Dios en esencia. ¿Y por qué está preocupado? De que usted y yo pueda creer en Él. Y que yo pueda descansar en Él. Si todos los creyentes, ¿cierto?, pudiesen entender esta verdad de Dios, entonces sería otra la realidad. Estaríamos enfocados, dirigidos, gobernados por lo que entonces representa este Dios omnipotente para nosotros. A pesar de las situaciones, a pesar de la lucha, a pesar de todo, diríamos, Señor, gracias porque esto no cambia tu versión. Esto no cambia tu naturaleza.
esto sigue dándote el lugar, el trono que te mereces, porque eres mi Dios omnipotente. Esto no quiere decir que Dios pueda hacer cualquier cosa. Y aquí vamos a detenernos un poquito, porque queremos que Dios haga cualquier cosa que no nos antoje. Cuidado. Ya dijimos que Él opera según su naturaleza, no según nuestras intenciones, nuestras ideas. No que a nosotros se nos dé por intención, qué sé yo, por gusto. Sino que puede hacer, dice, con poder cualquier cosa que el poder pueda hacer. ¿Y qué pudo hacer o qué puede hacer el poder de Dios? Él tiene todo el poder que existe o que pudiera existir. No me cabe duda, hoy más que nunca, que el omnipotente Dios, como Él nos ha venido mostrando, ha hecho una obra magistral, amado, de diseño, de creación y un plan perfecto que nadie puede borrar, nadie puede limitar. El problema está que quiero sacar a ese Dios de ese lugar en que lo muestran como omnipotente, lo muestran como un todopoderoso, para traerlo a ideas vagas, vacías, pobres, egoístas, para que entonces Él me haga lo que yo quiero. Dios es omnipotente, por lo tanto Él me va a abrir una puerta de bendición. Suena bonito, pero será producto del capricho suyo, que quiere tentar a Dios para que me abra una puerta porque estoy encaprichado, estoy con una idea egoísta y humana. No sé qué le pasa a Dios que no nos responde. No sé qué le pasa a Dios si yo soy fiel y le pido a Él. Ya, pues Señor, haga, pues. No, claro, no dice que es poderoso. Mira, las puertas se cerraron. Mira, se cortó la luz. Mira, se cortó el agua, qué sé yo. No dice que es poderoso. Mira el viento, botó el árbol. Mire, no es poderoso. Mira la muerte, mira la guerra, no es poderoso. ¿Aló? ¿Eso dice la Biblia? ¿Referente a su omnipotencia? Mira el sol cómo quema. ¿Sabe qué? El sol es más fiel a su creador que usted y yo, porque al menos sigue alumbrando. Amén. La omnipotencia no se refiere a un atributo abstracto, sino más bien a la obra de Dios. Él que obra con todo poder. No es algo, amado, que yo quiera manipular y algo que a lo mejor se me ocurre. No, saquemos ideas humanas. Le dije al principio, si vamos a mirar a Dios con ideas preconcebidas, porque mi formación, qué sé yo, mi racionalidad, entonces usted va a confundirse y usted va a ver entonces un Dios impotente al final y se va a quejar contra Él. Pero si usted mira a Dios desde su naturaleza, de su esencia, entonces usted va a decir, gloria a Dios, gracias Señor. No eres una idea cualquiera. No. En su naturaleza Él es perfecto. En su naturaleza Él es un Dios todo poder y que vino para hacer las cosas. Y creo que, y no me cabe duda, que hasta el final Él va a seguir siendo un Dios poderoso. Todopoderoso. Si bien la Biblia no utiliza mucho el término, ¿cierto?, omnipotente, así como Trinidad, pero está en todo el texto manifestándose y afirma claramente el pleno poder de Dios para llevar a cabo su propósito. Mire lo que dice el Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Entonces, dígame con esta primera muestra bíblica, Dios es todo poder. ¿Por qué?
¿Por qué cree que Dios es un Dios omnipotente? ¿Por qué el Shaddai? ¿Ah? Dígalo nomás, dígalo. Suéltelo, como dice por ahí, suéltelo. ¿Por qué? Por la creación. Abra los ojos. Entonces, ¿algún humano ha podido crear lo que existe? Él es todo poder. Esa revelación inmediata donde veo todo lo que está ahí, lo decían los hermanos, los siervos de Dios el día jueves. Dios lo tiene todo en su lugar, todo ordenado. ¿Y quién lo ordenó tan perfectamente? Aún aquellas estrellas que no alcanzan mis ojos todavía a ver. Si empiezo a entender, a mirar a Dios desde esa realidad, entonces no hay nadie como Él. Por eso es un Dios todo poder y hizo como Él quiso. Todo en su lugar. Algunos científicos han encontrado más cosas, profundizando, quieren saberlo todo. Hay un conflicto ahí con algunos que dicen, pero ¿cómo? Alguna inteligencia superior, dicen al final. Inteligencia superior, bajándole el crédito al todopoderoso Dios. Es Dios que lo hizo, nuestro Dios, este Dios uno que se manifestó en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Miren lo que dice el Salmo 135, 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares y todos los abismos. Fíjese lo que aún los humanos no logra mirar, observar. Mi mente finita, ¿cierto? Señor, ¿cuántas cosas has creado? ¿Cuántas cosas has hecho? Mi fe está en ti, porque no sé cómo te mueves, no sé cómo lo harás, pero tú ya lo hiciste todo perfectamente. Gracias, Señor. Todo lo que tú quieres. Entonces no se trata de una potencia arbitraria tampoco, sino, fíjese, y aquí creo que es necesario que entendamos esto, sino de su propósito santo en la creación y en la redención. ¿Por qué Él es omnipotente? Porque es el único que ha creado los cielos y toda la existencia y el único que ha preparado un programa de redención donde el hombre, la mujer que crea, entonces va a recibir toda la obra gloriosa de salvación en su vida. Todo lo que Dios hizo con respecto a la salvación, suyo y mío es. Será como Él dijo. Se manifestará, no dejará nada ahí inconcluso. Por eso decíamos bien al principio. ¿Podrá haber vidas de fe a medias si tenemos un Dios todopoder? ¿Podremos ser intermitentes con respecto a nuestra entrega para Dios? Imposible. Porque ya conocí la naturaleza de Dios. Sé que en el programa de Él estoy incluido. Primero en la creación porque me puso en esta tierra y segundo porque me quiere redimir. Me quiere llevar a la vida y a la vida verdadera, eterna, con Él. Ahora bien, ¿hay limitaciones impuestas a la omnipotencia de Dios? ¿Hay limitaciones impuestas? En primer lugar, impuestas por su naturaleza. Y ahí están los textos bíblicos. Por ejemplo, Dios no puede mentir, por lo tanto, no se le ocurra llevar a Dios para que pueda avalar su mentira, porque Dios no se mete con la mentira. Él no puede mentir, según lo que dice el texto de Tito 1 y 2. No puede pecar, Él no puede ser tentado a pecar. Por lo tanto, cuidado con esa idea de que yo voy a llevar a Dios a que caiga en la tentación, ¿cierto? Por cubrir mi pecado, cuidado. No, Dios no puede. No puede. No puede ser tentado a pecar. Santiago 1:13. Segunda Timoteo dice ahí 2:3. No se puede negar a sí mismo. Entonces, ¿es omnipotente? Sí. Pero, según las limitaciones de su naturaleza, Él no puede negarse a sí mismo. Por lo tanto, no es que deje de ser, ¿cierto?, omnipotente. Es que según su naturaleza es omnipotente, pero Él no se niega
a sí mismo. Él no miente y no puede mentir. Ahora, impuesta por su propia voluntad, según Romanos 8:32, cuando decidió no escatimar ni a su propio hijo. Él podía haber dicho, no envío a mi hijo, es omnipotente. Pero ¿qué dijo? Entrego a mi hijo. ¿Qué veo? Un Dios benévolo, un Dios de amor, un Dios que entregó. Según Romanos 9:17 dice, no rompe ninguna resistencia. O sea, Él no va a entrar en un plano, una idea, ¿cierto? Donde no le hagan parte. Porque este es Dios. Dios no viene con caballería, acuérdense que no es arbitrario. ¿Aló? Escoge, dice, no a Saúl, sino a Jacob. Entonces vemos a un Dios, según su naturaleza, que opera y lo hace bien. Ahora, por otra parte, si Dios no destruye el mal, no se debe a la falta de omnipotencia, sino que dice acá, no quiere violar las leyes generales de la naturaleza. Dios podría haber dicho, viento, quédese tranquilo allá, porque nos vamos al texto de Jesús. ¿Cierto? Pero con respecto a los vientos, ¿quién creó los vientos? ¿Quién creó el sistema para que hoy día funcione, para que llueva? ¿Quién lo creó? Entonces, ¿qué es lo que Dios le dice al viento y a toda la existencia? Hagan para lo que fueron creados. Pero, Señor, hazlo con misericordia. Por ejemplo. Claro. Dios entonces opera y hace y obra y se manifiesta, pero no pasa, ¿cierto? No pasa o no viola las leyes generales de la naturaleza. En segundo lugar, tampoco en el albedrío responsable del ser humano, en lo moral con respecto a esto. Señor, que no peque, mi hijo, tuyo es el poder para que no peque. Tiene una libertad moral, así que si se va a caer en el barro, se va a embarrar. Así que cuidado, para eso no está el poder sobrenatural de este Dios. Porque ya le entrega la responsabilidad al ser humano. Somos nosotros responsables ahora si cometemos el pecado, la falta. Pues. Dios te dice no, pues. Y usted tiene que obedecer. Ahora Dios no lo libra si usted. ¿Se acuerda de Pedro? Jesús le dice a Pedro, Satanás me pidió zarandearte. Pero Señor omnipotente, Señor, prohíbeselo. ¿No? Voy a orar por ti. Para que tú puedas entonces ahí experimentar, ¿cierto? A ver cómo eres un hombre de fe, una mujer de fe, a ver cómo vas a andar y después tú vas a dar testimonio. ¿Dios dejó de ser omnipotente? ¿Por qué no te preocupas de dar testimonio mejor? De ser consecuente con la vida de fe que tenemos. Por lo tanto, referente a lo moral, Dios nos da la responsabilidad a nosotros. Por lo tanto, el texto de hoy nos invita, y en esto vamos a tener un poco, a conocer más de la naturaleza de Dios, para ver operar su omnipotencia en nuestras vidas. Entonces, y el Señor me llevaba a meditar en esta parte del texto base que hemos tenido. El apóstol Pablo muestra cómo la omnipotencia entonces hace al creyente vivir una vida consecuente a su fe. Oiga, está todo en sintonía en esta mañana. Del devocional para adelante está todo en sintonía. Si yo tengo el conocimiento, del Dios omnipotente, entonces voy a vivir una vida de fe, desenvuelto, desarrollado, constante, permanente, y nada ni nadie me va a cambiar de esa manera. Pero si ignoro a este Dios en su naturaleza, voy a tener conflictos graves que me van a mostrar nomás el hombre o la mujer que soy, sin Dios. Como decía el texto, sin esperanza, sin fe. Porque una cosa es decir que tenemos fe, pero otra cosa es tenerla, pues. Y es vivir de acuerdo a esa fe. Le pregunté delante, ¿tiene fe?
De repente como que, no, hoy día, si usted conoce al Dios omnipotente, usted va a tener que tener fe. Porque esa fe entonces lo va a hacer a usted ser un hombre, una mujer consecuente, firme, sólido, con convicción, con entrega, con amor. Por eso decía adelante, ¿cómo vamos a conquistar el mundo si la gente no tiene fe? ¿Quién le va a enseñar a los que menos tienen fe? Dice el texto, en él asimismo tuvimos herencia, en él, ¿cierto? Habiendo sido predestinados conforme al propósito, mire, vaya conmigo a la lectura, del que hace todas las cosas según el designio. Solo para interpretar, podría decirle que lea el versículo 1, pero solo para interpretar. Entonces, leo de nuevo, en él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquí entra la parte que usted tiene que entender de este Dios omnipotente. ¿A quién se le ocurrió designar? ¿A quién se le ocurrió poner en el lugar según su voluntad? ¿Se acuerda que usted fue predestinado? Se nos dijo hoy día, se nos recordó hoy día en la mañana. ¿Quién lo predestinó? Dios, nuestro Padre, el omnipotente. Entonces, nos dio una herencia. Y la herencia tiene que ver con esto, con la predestinación. No cualquiera. Por eso es omnipotente, porque podría haber sido de otra forma. Pero Dios lo quiso así. Me miró en el vientre de mi madre y dijo, voy a predestinarlo. Mire, Él hace las cosas según su naturaleza, ¿o no? Él es creador. Entonces, Él dice, la herencia que le doy a este nuevo nacido es que va a ser predestinado para mí. Voy a ponerlo bajo dirección, bajo gobierno. Voy a ponerlo bajo la promesa de una vida de salvación. Si Él pudo crear los cielos y la tierra y todo lo que existe, ¿podrá destinar un alma a la predestinación de una vida de salvación? Entonces, la omnipotencia de Dios, según Pablo dice acá, que Él a todos los creyentes en este Dios omnipotente les hace vivir la herencia de la predestinación. Entonces, alguien con esta idea podrá salirse del camino. Podrá decir, hoy día no. Podrá decir, es que en realidad como que me falta la fe. Es que no sé por qué tanto problema, como que ya parece que no quiero seguir. Me podré salir de donde por naturaleza divina y santa se me puso. Recién se nos decía en la mañana, para tener la vocación. Ya está en ti. Hay algo en ti que no lo puedes negar. Ahora, para que lo hagas propio, necesitas entender que Dios, el omnipotente, lo hizo. Y no hay nadie que lo pueda abrogar o cambiar. Dios te eligió. Esta es tu herencia. Nadie me saca de ahí. Nadie me mueve de ahí. Por el contrario, voy a existir. Me voy a mover en esta herencia. Aunque se enoje quien se enoje. Aunque me rechace quien me quiera rechazar. Pero el Todopoderoso dijo, yo te doy una herencia de predestinación. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija y yo te amo y yo estaré cubriendo, sosteniendo tu vida hasta la eternidad. Nadie te sacará de mi mano. Nadie te alejará de mí. ¿Escuchó Isaías?
nadie borrará lo que yo he dicho para ti. Promesas verdaderas. Amado, abre los ojos. Abre los ojos al Dios omnipotente. Es Dios quien te está moviendo hoy día y te está llevando a un nivel superior, como decía el devocional. Mira lo que dice Pedro. Volvemos a Pedro. ¿Se acuerda del devocional? 1, 3 al 5, primera de Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el omnipotente, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Todo esto comenzó el día que creímos en Jesucristo. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. O sea, no existe herencia, amado, como esta, que no se muda, que no se marchita, que no se llena de moho. Por el contrario, esta es una herencia que permanece en su condición de principio a fin. Dice, reservada en los cielos para vosotros. Se reservó esto. ¿Quién lo hizo? Mi Dios, mi omnipotente Dios. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. De nuevo la fe. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando entiendo entonces la naturaleza de este Dios omnipotente, hoy vivo en la herencia de la predestinación. ¿Y cuál es esa? Que nadie me mueve de la salvación. Nadie me saca de la salvación. Y todas las promesas que hay para la vida de salvo estarán cubriendo mi vida. No habrá necesidad con respecto a esto. Voy a estar en un mundo consciente, carente, necesitado, pero de la salvación nadie me mueve. El mundo carente me puede envolver, pero la salvación con toda su riqueza, con todo su oro, entienda bien, con toda su plata, me cubre. Y el mundo lo sabrá. El mundo lo verá. Así como va a ver al pueblo de Israel al final de la historia, también me va a ver a mí y a usted. Pero ¿cómo se te ocurre? Mira la vida, mira el sol, mira los tiempos, mira la distancia. No, nadie me saca de ahí. Porque se contará de muchos que quisieron, pero no pudieron llegar. Pero también de otros que fueron fieles hasta el final. Por eso contamos la historia de muchos que fueron. ¿Por qué permanecieron hasta el final? Y le vimos sobrios, le vimos siempre entregados, porque vivieron la herencia de la predestinación. Ellos fueron salvos de principio a fin. Yo soy salvo de principio a fin. Entonces mi vida está destinada, porque estoy bajo herencia. Y la herencia tiene condiciones que no se daña, no se afecta. Nada la afecta. Es una herencia inmarcesible, una herencia incontaminada. No tiene ideas ni ideologías, no, porque viene del cielo. Está en Cristo, está en mi Señor. Por lo tanto, nadie me saca de esa condición. En segundo lugar, avancemos, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. La Trinidad está trabajando de principio a fin. Acá se dan cuenta, el Padre primero, ¿qué es lo que hace? Cristo viene a hacer real esto, eso lo aprendíamos. Miren lo que pasa acá, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces, los que esperan vivir en Cristo, entonces aquí hay algo según la naturaleza del omnipotente, es vivir el propósito de nuestra fe en Cristo. Eso me permite la omnipotencia de Dios, vivir el propósito de la fe en Cristo. ¿Y cuál es el propósito? Se lo explico bíblicamente. Y Pedro también lo dice en el capítulo 1, versículo 18 al 23. Sabiendo que fuiste rescatado, mira el propósito, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata,
Aquí, por más que se haya pagado, se haya hecho, qué sé yo, nada pudo hacer lo que Dios hizo por ti, dice, sino la sangre, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinada de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ese es el propósito de mi fe en Cristo, de que Cristo hizo algo. Cristo ocupó un lugar y lo hizo para que usted hoy día pueda vivir. Entonces eso lo hace un Dios omnipotente, nadie más que Él. Porque si mi fe dependiera de una institución, dependiera de los hombres, ya se me habría acabado toda oportunidad. Pero en Dios no se acaba, porque desde antes de la fundación del tiempo ya se dio para ti y para mí. ¿Está entendiendo eso? Cuando conocemos a este Dios en su naturaleza, entonces nadie ha hecho más que Cristo por mí. Y le soy fiel hasta el final. Lo amo hasta el final. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, dice la verdad. Entonces soy una persona que estoy sometida a un orden, a una disciplina espiritual mediante el Espíritu para que el amor fraternal no sea fingido, para amarnos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Aquí no hay egoísmo, aquí no hay celo, aquí no hay nada de esas cosas. Siendo renacido, porque fui nacido nuevo acá, no de simiente corruptible, porque ya sé de dónde vengo, sino de incorruptible por la palabra que vive y permanece para siempre del Dios omnipotente. Si Dios lo dijo, entonces esa es tu vida, esa es tu vida, ese es el propósito de tu fe en Cristo. Si no es así, entonces hay un conflicto. Si no es así, entonces hay una limitación en tu vida. Si no es así, entonces estarás dando vueltas, perdido, esperando no sé de quién, especulando. Estoy esperando en el poder de Dios. No, si no vives en el propósito de la fe de Cristo, no vas a ver la omnipotencia de Dios. Cómo se manifiesta, cómo te mueve, cómo saca de tu vida lo precioso de lo vil. Nada te mueve de ahí. ¿Está entendiendo eso? Qué precioso, amado. Abre tus ojos en esta mañana, abre tus ojos a este Dios omnipotente. Dios lo hizo, Dios lo diseñó perfectamente, no existe. Por eso algunos están peleando si se pierde o no se pierde la salvación. Mientras no se conozca al Dios omnipotente que manifestó a su Hijo Jesucristo para redimir las vidas, y esa persona no tiene ese encuentro personal y esa transformación, esa regeneración, ese renacer en su vida, claro que la va a perder. Pero si la encontró, nadie cambia esa naturaleza de tu vida, porque el Dios que preparó esta redención lo hizo bien de principio y a fin. Gloria a Dios para siempre. En tercer lugar, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, la promesa. Aquí hay algo que no pude dejar pasar. Creo que hay que mirarlo uno a uno. Hay un sello. Es vivir bajo el sello del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que significa vivir bajo el sello del Espíritu Santo? ¿Sabe lo que significa estar bajo el sello del Espíritu Santo? Que no cualquiera lo tiene. Esto no es automático, es decir, crea en Jesucristo ahora y recibe el Espíritu Santo después. No es oferta, es experiencia de vida, es renuncia, es creer en Jesucristo, en su obra acabada. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Un sello sobre tu vida. Nadie te saca de ese sello. ¿Y quién lo provoca? ¿Quién lo hace? El Dios omnipotente, que hace que ese sello permanezca, un sello vivo que está en tu interior, en tu vida. El Espíritu Santo, Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, que hace entonces que esté tu vida sellada. Bendito sea el nombre del Señor. Y este sello, entonces, te clasifica. Mira lo que dice Romanos 8, 1 al 4. Ahora, pues, ninguna condenación hay. Mira, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte.
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley que se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. Entonces el sello del Espíritu, ¿qué me hace? Me acoraza, me asegura, me cubre. Es como esa coraza, ¿cierto?, que tengo hoy día y que por más que pueda hoy verse mi vida expuesta ahí a situaciones diversas o adversas, nadie puede más allá de que el sello lo permita. Y el sello no lo permite, porque de acuerdo a la palabra del Señor, siempre la promesa de Dios va a estar ahí, de este Dios omnipotente. Mira, y dice acá ahora, vamos Romanos 8, 26, 27. Al igual y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Vivir bajo el sello del Espíritu Santo. Solo la naturaleza de un Dios omnipotente, de un todopoderoso, del Shaddai, puede destinar tu vida a estar sellada en el Espíritu Santo. Sin este Dios, entonces en tu vida no existe tal. Solo una especulación, solo una idea. Y cuidado, sello no significa entonces, amado, la interpretación, ¿cierto?, libre de no tener control, no tener dirección, porque cuando está tu vida influenciada bajo el Espíritu Santo de Dios, es una vida de orden y de conciencia. No de inconsciencia. El Espíritu Santo no te toma y te nubla. No. El Espíritu Santo te hace obrar y operar de acuerdo a lo que dice el texto, con claridad, con entendimiento. Qué importante una vida así. Eso lo permite el Dios omnipotente. Y por último, que Él las arra, o sea, la seguridad de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dijimos al principio que la omnipotencia de Dios ha venido para manifestar la grandeza y la obra de Dios en su creación y en la redención. Entonces, Pablo concluye aquí con esta expresión: para vivir el estado final de nuestra salvación. ¿Y cuál es el estado final de nuestra salvación? ¿Cuál es el estado final de nuestra salvación? ¿Qué espera usted después de esto? La vida eterna con Dios. La omnipotencia solo te permite llegar a la eternidad con Dios, a tomar un cuerpo glorificado, porque con este cuerpo no puedes entrar al cielo. No, este cuerpo tiene que ser llevado a sepultura o tiene que ser transformado en abrir y cerrar de ojos según la profecía bíblica. Y si es así, entonces vamos a entrar en ese estado final, donde estaremos en la presencia de Dios. Mira lo que dice Romanos 8, 18 al 21. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No se compara. Oiga, despéguese, no se compara. Estos problemas, esta dificultad de las aflicciones, la enfermedad, no se compara. Porque el Dios omnipotente me tiene un estado, una estación, una vida diferente. Aleluya, dice. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, de ustedes, de mí. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad. Ya sabemos quién la sujetó. Sino por causa de aquel que sujetó en esperanza. Todo está hecho con diseño. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El estado final, cielo nuevo y tierra nueva. Pero antes que eso, vidas, cuerpos, existencia nueva. ¿Quién lo puede hacer eso? El omnipotente. No cualquier Dios.
Solo el Omnipotente te puede llevar a esa eternidad gloriosa y por siempre, que algunos dicen, y quizás se ha demorado tanto el Señor en venir. Y le soy tan fiel, y que la muerte me está visitando. ¿Aló? Si conoces al Omnipotente, ya todo fue vencido. Ya todo se superó. Solo tienes que mirar la meta que Dios tiene para ti, para vivir el estado final de nuestra salvación. Es allá donde Dios nos invitó. Es allá donde Dios entonces dice para ustedes, el Omnipotente. Acuérdense que en eso trabajó el Omnipotente. Saque a Dios de las otras ideas. Sáquelo de esas ideas que son egoístas, caprichosas. Ponga a Dios en el lugar de la omnipotencia que Él opera y obra. En la creación, una imagen perfecta, un diseño perfecto. ¿Quién podría haberlo hecho? Nadie más que Él, es omnipotente. Y si Él hizo eso perfecto, ¿podrá la redención ser tan perfecta como lo que Él hizo al principio? Mucho mejor, porque no se compara con esta, porque esta cayó en desgracia. Pero la que viene, dice que será vestida de gloria, donde el sol ya no alumbra más, sino que será la luz de Dios mismo que alumbrará la tierra. ¿Está entendiendo eso? Esto es para gente entendida, amado. Aleluya. Naturaleza y atributos de Dios. Por último, Isaías 46, 9, 13. Dice, acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. ¿Lo cree? Grábeselo, dígaselo a su yo. Oye, no hay nadie semejante a Él. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Quién hizo esto? Solo el Omnipotente. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¡Wow! Todo lo que quiero. Esto me encanta. Dice, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Oídme, duro de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia. No se alejará, mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Amén. Si vemos cómo Dios ha sido tan noble, tan bueno con su pueblo Israel, ¿cómo será con su iglesia? ¿Cómo será con aquellos que en verdad creen a la naturaleza y atributo de quién es Dios, que es un omnipotente, un todopoderoso Dios? ¿Dejará algo inconcluso? ¿Dejará algo a medias con respecto a tu salvación, con respecto a tu redención? ¿Dejará algo ahí sin hacer? Todo lo que decidió hacer, lo va a hacer. Grábate esto. Eso te va hoy a animar, a tomar fuerza, a levantarte, a ser consecuente, a ser una persona que camina cada día y da pasos de fe certeros, seguros, que nada cambia, ¿cierto?, su visión referente a este Dios. No hay problema, no hay enfermedad, no hay situaciones, nada. Todo está cubierto bajo este Dios todopoderoso. Si usted hoy cree en ese Dios, entonces usted es una persona libre, usted es una persona feliz, usted es una persona que está dichosa en saber que tiene un Dios que está presente, que no hay nada que para Él le cause, ¿cierto?, ahí ser débil. No, Él sigue siendo el mismo Dios. Los días pasarán, las situaciones pasarán, los sistemas pasarán, y Él sigue siendo el Dios que dijo al principio, sigue siendo el mismo Dios ahora y hasta la eternidad.